Hola, hola, bienvenidos a... Sí, qué vida. Hola, hola, me da muchísimo gusto estar en este bello espacio. Como siempre, mire, un placer estar contigo, igual con todos ustedes en casita. El tema de hoy, que evidentemente ustedes ya vieron en el título, es un tema que iba a decir en lo personal, pero a las dos nos apasiona bastante. Entonces, vamos a irlo desglosando poco a poquito. Van a ver algunas otras partes de este video más adelante, entonces pongan mucha atención para que podamos conectarlas con lo que vamos a seguir platicando en un futuro. Pero bueno, este bello tema, como insisto, ya leyeron, va muy relacionado entonces con el amor. Pero viendo el amor desde esta perspectiva un poquito más científica o un poquito más biológica, de qué es lo que está pasando entonces en nuestro cerebro y esto de qué forma puede llegar a impactar en nuestra vida cotidiana. Mire, ¿con qué te gustaría empezar con este increíblísimo tema? ¿Qué te parece si primero desde qué es el amor? Porque creo que en muchas ocasiones se tiene idea de que el amor es únicamente lo que vivo con una pareja, cuando en realidad el amor puede venir desde muchos puntos. Por ejemplo, el amor hacia una amistad y todo lo que persona te pueda llegar a brindar, el amor a nuestros padres, el amor a nuestras mascotas, que el amor propio, el amor sí a una pareja, el amor en general, ¿no? Que por lo regular puede llegar a tener el mismo impacto o la misma creación de neurotransmisores que pues en realidad nos genera este placer y que ya de ahí como un avance, ¿no? Que el amor pues va a ser más y que está esta lucha, ¿no? Entre si es emoción, si es sentimiento, si es qué, pero que aquí va a depender, que pueden ser las dos, tanto el amor emocional como amor sentimental, y que básicamente el amor nos va a generar cierto placer para cuando vemos a una persona, cuando realizamos alguna actividad con esa persona, que es desde todo esto que empieza a generarse, ¿no? Todos estos neurotransmisores como dopamina, serotonina, que es lo que hace que nos genere sentir que tengo más, energía, ¿no? Cuando estoy con una persona. Y para ti, Jenny, ¿qué es el amor? Que ya me fui muy larga. Digo, se complementa perfectamente, ¿verdad? Nada de lo que dijiste fue divagar. Al contrario, son temas importantísimos dentro de lo que es el amor. Y sí, coincido contigo. En lo personal, ya acercándome un poquito más a este tema de la neurociencia, algo que me encanta del amor, por ejemplo, o un muy buen ejemplo que yo podría utilizar, dejando un poquito de lado la dopamina y la serotonina, que están muy relacionados que son neurotransmisores muy relacionados con esta parte del amor para mí es la oxitocina. O sea, la oxitocina creo que es la mayor definición de amor. Es que es demasiado nerd de mi parte verlo así, pero es que la oxitocina está involucrada en tantos procesos tan importantes que como ser humano nos van a marcar, ¿no? Partimos con las contracciones y la producción de leche por parte de la mamá, tiene que ver con la oxitocina. Ya en la lactancia tiene mucho que ver la oxitocina. En una relación social, como sea, en donde exista pertenencia, o sea, hace que me sienta como identificada con la otra persona o que sienta que generamos como cierto buen equipo, vamos a decirlo así, está el tema de la oxitocina también. En casos de relaciones de pareja está presente la oxitocina y la oxitocina está muy, muy, muy cercana a nosotros en cuanto al amor porque tiene una relación directa con esto que platicaba ahorita del sentido de pertenencia, ¿no? En caso de celos, por ejemplo, podríamos hablar de niveles altos de cortisol y bajos de oxitocina. Entonces, insisto, la oxitocina siempre está ahí. Y la oxitocina también no es únicamente, como bien mencionabas ahorita tú, ¿no? Respecto al amor, no es únicamente con otras personas, sino también va a estar involucrada con cosas que yo haga conmigo misma, con cosas que yo disfruto hacer, con cosas que me apasionan.
y que de alguna u otra forma, aunque no sea una persona como tal o un vínculo como tal, va a estar involucrada porque este sentido de pertenencia, que ahora el sentido de pertenencia en el ser humano es fundamental para sobrevivir. Lo hemos mencionado muchísimas veces en esta parte de que somos seres biopsicosociales y también espirituales, y en cada una de estas partes entran ciertos neurotransmisores y está presente el amor, ¿no? De alguna u otra manera. El amor también, perdón, llega a salvar bastante, salvar de forma, suena un poco dramática, pero sí, porque al final de cuentas, ya sea el amor propio, el amor de alguna persona cercana de mi red de apoyo, llega a ser entonces justamente un lugar seguro para poder desarrollarnos como seres humanos. Y entonces, en conclusión, me parece bellísimo en ese sentido cómo el amor va a estar presente en absolutamente todo, ¿no? Hablar de droga y amor, por ejemplo, creo que está muy relacionado directamente a las relaciones de pareja y relaciones incluso tóxicas. Y sí, evidentemente también va a entrar ahí, pero va a entrar en todo, realmente en todo, porque nuestro cerebro, a final de cuentas, constantemente está siendo estimulado por situaciones tanto internas como externas, que va a generar entonces alguna respuesta. Y con estas respuestas, va a generar pues también justamente conductas, ¿no? Y que eso puede tener mucho que ver con el cómo me desenvuelvo o cómo me relaciono o qué ciertos patrones puedo tener, incluso desde la infancia, ¿no? Y si nos ponemos a hablar de la infancia, podemos ponernos modo acá ya psicoanalíticos o humanistas o gestálticos o con cualquier corriente que queramos enfocarnos, pero al final de cuentas todas tienen este punto importante de que, insisto, los seres humanos somos seres sociales y estamos obligados a convivir. Y al momento de convivir, estamos directamente relacionados con el amor de alguna u otra forma. Entonces, creo que con eso podríamos concluir el video. No, no es cierto, pero es que sí avanzamos ya como todo un montón de cosas, ¿no? Pero, a partir de esto podemos como ir comprendiendo entonces, qué otras situaciones o cómo vamos a ir respondiendo entonces en nuestros vínculos. Mira, ¿qué opinamos al respecto? ¿Para dónde quieres orientar ahora este bello tema? Iba a decir que incluso a la oxitocina, pues se le conoce como la hormona del amor o la hormona del abrazo, según diferentes fuentes, y que esto genera como esta cercanía, ¿no? Con las personas, y que algo que bien tú mencionas es esto que puede llegar a generar y cómo el amor puede llegar a salvar, que es muy valioso, pero que también hay que identificar qué es lo que genera el amor en nosotros, en donde, ¿por qué mencionamos que es como una droga? Porque genera mucho placer. Al menos, por ejemplo, en una relación de pareja, al menos en los primeros meses, pues se va a generar el enamoramiento, que es donde existe más segregación de estos neurotransmisores y que va a generar mayor placer, ¿no? Y por eso quiero estar tanto tiempo con esa persona y por eso me encanta. Pero que también hay que tener un poco de precaución en qué es lo que genera en mí, porque hay veces que me parece que lo mencionamos en el video de El amor y la amistad, de cuando nos hacemos adictos al amor o al enamoramiento. Y que en muchas ocasiones cuando estoy tan apegada o tan, que son tan placenteros estas sensaciones del enamoramiento, cuando ya pasan estas etapas y que pueden llegar a disminuir, siento feo y viene como este bajón, este pique. Entonces, por eso mencionábamos que puede llegar a ser como una droga, porque incluso, ¿no? Esto ya lo vamos a hablar en otro video. ¿Qué es lo que se genera cuando ya no tengo eso? ¿Qué se genera cuando ya no tengo a esa persona con quien yo tenía esa ilusión o esa esperanza de que iba a tener una vida entera, ¿no? Que incluso la sintomatología puede ser similar a cuando se vive una abstinencia, que como decía ya hablaremos un poquito en otro video. Y que entonces hay que también empezar a identificar cómo me vivo yo desde ese enamoramiento,
y qué tanto si es un enamoramiento o es como un enamoramiento de las actividades que estoy realizando, porque también eso puede ocurrir. Entonces, que me parece es todo un cúmulo que va a tener un impacto importante en el cómo me voy a ir relacionando yo. Y que, o sea, como bien mencionaba Jenny, pues todo está súper relacionado, ¿no? Que como ya lo mencionábamos en otro video de los vínculos. Entonces, me parece que es muy importante el estar enamorados, pero poco medida, porque si nos dan demasiado, ya se puede llegar a un límite mayor, ¿no? En donde no me dé tiempo para mí, solamente quiero tener una relación y otra relación y otra relación por esa pequeña adicción a ese placer que se siente al estar enamorado y que es importante pues ahí tener como atención a eso que se está viviendo y que van a haber otros neurotransmisores, incluso la vasopresina, que está asociada con la monogamia y la unión emocional. Entonces, es importante y me parece muy interesante que podamos tocar estos temas, Jenny, porque en muchas ocasiones creemos que todo esto que vivimos se da por arte de magia, ¿no? Por esta parte de la ilusión que se vive de, ¡ay, qué precioso es el amor! Sino que también hay que identificar que nuestro cerebro influye mucho en el cómo nos vivimos e incluso la parte de los olores que también nos pueden llegar a estimular bastante y que en resumen, nuestro sistema nervioso central y periférico van a tener una influencia enorme en el cómo yo me vivo estando con otras personas. Y que con esto que dices, ¿no? De con otras personas, justo lo podemos relacionar en demasiados contextos de manera casi obvia, ¿no? Y insisto, cada vínculo va a ser muy diferente, pero incluso si ustedes en casita, ¿no? Se pueden a pensar, por ejemplo, cuando acaban de conocer a una persona, pensemos en amistad, primero. Es bastante común pensar de que, wow, esta persona es increíble, me cayó súper bien, casi casi es perfecta. ¿A qué le suena? Justamente como esta parte de idealización, cuando estamos hablando de un ligue, por ejemplo, ¿no? O una posible pareja, o una pareja que está justamente, o bueno, una prepareja, que está justamente intentando cortejar a la otra persona, ¿no? Evidentemente se va a buscar dar la mejor, la mejor cara, por así decirlo y demostrar el amor de la manera lo más completa posible. Pero, como bien mencionaba ahorita, mire, llega también este declive en cuanto a que nuestro cuerpo, y eso es bien primitivo, o sea, la verdad esto que voy a hablar ahorita es muy primitivo, pero sigue siendo bastante vigente, evidentemente, porque seguimos siendo animales de alguna u otra manera, perdón. Y lo que sucede aquí es de que nuestro, por ejemplo, en el tema de pareja específicamente, este nuestro sistema inmunológico puede que piense, vamos a decirlo así, wow, con esta persona a nivel inmunológico nos complementamos padrísimo, entonces un hijo sería la mejor opción porque saldría bien, o sea, se habría cierta evolución, ¿no? Entonces me encanta esta persona y necesito procrear con esta persona, ¿no? Insisto, el tema de pareja, por ejemplo que a nivel amistad podría verse de la misma forma, ya no de procrear, evidentemente, pero sí de que se complementan, entonces, de una forma ya un poco más racional. Si yo comparo, por ejemplo, o pongo de ejemplo a Mire, ¿no? Es que Mire es una persona muy social, entonces con esta persona que es muy social puedo socializar y puedo hacer planes que tenemos en común, entonces me sirve y ya. No tanto de que la quiero o no, me sirve. Ajá, entonces un poquito primitivo. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, ya se empieza a acostumbrar a, mire, ya sé que pues sí, es muy social, pero de repente, no sé, exige muchísimo de mi tiempo, o, pero habla mal de las personas,
o pero le gusta hacer cosas que a mí no me gustan, o ella es muy enérgica, yo soy más pasiva, o etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a conocer entonces a la persona en su totalidad, en este caso, vínculo social, y puede que entonces ahí digamos, creo que ya no, o sí, de hecho sí. Y ahí entra un poquito más ya el lóbulo frontal, no tan instintivo, sino un poquito ya más toma de decisiones conscientes en donde nosotros elegimos, ¿quiero estar con esta persona o no? E insisto, aplica perfectamente tanto en amistades como en cualquier otro vínculo, laboral, académico, social, de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso, por ejemplo, en la familia. Digo, la familia en sí no la elegimos, pero sí podemos elegir con quién me llevo mejor o con quién no me cae tan bien, ¿no? Con quién no me agrada tanto convivir. Y viéndolo desde esta perspectiva, entonces, el conocer, por ejemplo, ahorita, mire, decías algo súper importante de saber cómo lo vivo yo, ¿no? Por ejemplo, y podremos utilizar justamente este ejemplo que nos dijo, mire, igualito con la droga, o sea, con cualquier otra droga o abuso de cualquier sustancia. Uso de cualquier sustancia, perdón, no abuso, uso. Si yo no sé qué efectos va a tener en mí el alcohol, ¿sería seguro hacerlo en algún antro? O se hace consumir el alcohol en algún antro. ¿O sería más seguro probar el alcohol por primera vez en mi casa o en algún lugar seguro? Evidentemente, lo ideal sería que fuera en un lugar seguro. Una vez que yo conozca, por ejemplo, cuando siento esto en mi cuerpo es porque se me está empezando a subir o porque ya estoy ebria o porque ya tengo que irme a mi casa o porque bla, 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 ya podríamos entonces experimentarlo en lugares tal vez un poquito más de riesgo, ¿no? Y digo, hablo desde lo ideal, por ejemplo. En el tema del amor es complicado, porque tal vez no vamos a poder aplicar esta de me voy a enamorar conmigo misma y ya que sepa qué significa enamorarme de mí misma, puedo enamorarme de alguien más, porque aparte los vínculos siempre van a ser diferentes. Pero si yo reconozco mis emociones, si yo reconozco cómo se sienten y si yo reconozco qué es lo que busco, autoconocimiento, nuestra palabra, bueno, top de palabras favoritas que decimos en los videos, puede que sea más fácil el yo ubicar en qué momento estoy. Ahora también, ¿con base a qué estoy eligiendo el vínculo o para qué lo estoy buscando? Quiero estar con Mire como mi amiga porque genuinamente me cae bien y me nutre o porque no quiero estar conmigo misma y me sirve para no estar conmigo misma, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de una amistad, pero esto puede estar presente en absolutamente todos los vínculos. Y temas importantísimos, ¿no? Insisto que Mire comentaba como el simplemente reconocernos y ubicar qué es lo que está pasando con nosotros. Y también ubicarlo de una forma muy consciente, porque sí, estamos platicando de muchísimos puntos primitivos y biológicos que son una respuesta casi automática de nuestro cuerpo, nuestro cerebro en este caso, o nuestro cuerpo de manera general, pero recordemos que también tenemos lóbulo frontal, que está toda la parte de nuestra humanidad, toma de decisiones, tenemos criterio propio, tenemos libre albedrío y también tenemos autocontrol. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esa información viéndolo de manera completa? Entra también aquí ya el tema de la responsabilidad, por ejemplo. Y que también es importante que tengamos cuidado, como bien decías, esta parte de el frontal, porque sí nos podemos conocer enamorados, pero aquí es en donde en muchas ocasiones dicen que, no sé si puedo utilizar esta palabra, que el amor te idiotiza, porque por toda esta segregación de neurotransmisores es como una bomba en nuestro cerebro que el lóbulo frontal llega a decir qué está pasando aquí. Y como que nuestro razonamiento y nuestra lógica disminuye un poquito. Y ya pasando como todas estas primeras etapas del amor, ya se vuelve a activar y ya se pone chido, ¿no? Y que por eso en ocasiones, cuando después de una ruptura, ya le empezamos a pensar más y es como de, ¿por qué no vi todo eso, no? Entonces, es importante que si bien no me puedo enamorar, bueno, sí, sí puedo, enamorarme y desenamorarme de mí misma, pero es importante que identifique cómo va a ser mi reacción con otros vínculos. Y no solamente confiarme de lo que hago en esta etapa del enamoramiento, que es cuando tengo todos estos neurotransmisores a tope,
y que mi lóbulo frontal no está trabajando como yo quisiera, ¿verdad? Porque incluso cuando nos enamoramos estando en una etapa adulta, pareciéramos que que somos como adolescentes, porque es el vivir todo esto bello, ¿no? Y que hay que recordar que el lóbulo frontal, pues, se empieza a madurar más o menos entre 25, 30 años, entonces todavía está como en todo ese proceso. Y que también hay que ver y darle un poquito de poder a este lóbulo para poder pensar las cosas de una forma más lógica y como hemos dicho en otros videos, más que nada para nuestro autocuidado, que sí es posible que estemos enamoradas de una persona que se dedique a algo no legal, pero también ahí es en donde empezar a identificar, realmente quiero estar ahí, realmente necesito estar con una persona en donde tal vez yo corra peligro, en donde sí me genera mucho placer, sí me da mucho, pero realmente quiero estar ahí. Y que algo que tú mencionas que me parece bastante importante y que incluso se puede llegar a escuchar feo del es que me sirves para, es una realidad, porque incluso en las relaciones de pareja, desde esta parte de las feromonas, compartir como ese deseo de estar con una persona, es porque biológicamente me sirve para reproducirme. Entonces, es importante que también tenga cuidado y que no hablamos de un servir de objeto, sino de qué necesidades va a estar cumpliendo. Porque si luego cuando nos dicen, o sea que solo me utilizo como objeto, sí, pero no. Sí, porque me estuvo ayudando a que mi necesidad fuese cubierta. Nos referimos más a eso cuando hablamos de ¿para qué me sirves? Entonces, incluso ¿no? hasta esta parte del amor va más que nada de eso, que realmente buscamos una pareja porque pues a nivel cerebral nuestro cerebro considera que con esa persona nos podemos reproducir. Independientemente si es una relación heterosexual, también se da en otros tipos de relaciones que aunque no se puedan reproducir, pero existe una química pues muy similar, ¿no? Que ya en eso no me voy a meter tanto. Entonces, es importante también reconocer pues eso del cómo funciono yo o incluso, ¿no? Si ya me enamoré una vez, empezar a procesar qué fue lo que sucedió en ese enamoramiento, cómo me comporto yo, ya que mi corteza frontal ya está como más activa. Y de esa forma, pues para futuras relaciones poder cuidarme más. Y que también algo importantísimo o un gran disclaimer que tuvimos que haber puesto aquí de que de alerta es de que estamos hablando en este sentido de una relación lo más sana posible, ¿no? Porque evidentemente si nosotros metemos temas de manipulación, de violencia, de sometimiento, de abuso de poder, entre otros muchísimos más términos, esta parte a nivel cerebral también va a tener una repercusión completamente diferente. Hablamos entonces desde esta perspectiva de un vínculo más sano y común en cuanto a el amor, pero que pueden haber distintos elementos que modifiquen absolutamente todo lo que acabamos de decir en este video, ¿verdad? Y justamente es lo que decía, mire, o sea, también estamos en esta parte de que depende de qué tan vulnerable me encuentro, por ejemplo, en el momento en el que estoy vinculándome con alguien nuevo, así es en un momento en el cual estoy bastante estable, sana y con todo bajo control, ¿no? Ahora, por ejemplo, jamás va a ser lo mismo un vínculo que, por ejemplo, híjole, no tengo para pagar la renta y acaba de llegar un monito a quererme pagar un departamento. Tal vez eso, con mi necesidad, puede ser un wow, lo amo, pero tal vez no lo amo o tal vez sí lo amabas y pues también te sirvió, ¿no? Puede ser. Pero estaba la necesidad de por medio de que no tenía dónde vivir o me iban a sacar de la casa donde estaba rentando o cualquier tipo que hablamos.
citando a Maslow, con la pirámide de Maslow, las principales necesidades, ¿no? Básicas. Entonces, en este sentido, habrá muchísimos elementos que pueden influir en este procesamiento cerebral, ¿no? A final de cuentas, lo que nuestro cerebro siempre va a buscar va a ser sobrevivir y puede que en este proceso de sobrevivir sucedan cosas que igual de esto vamos a hablar más adelante, en otro video, pero entender la estructura principal, por ejemplo, de todo esto que estamos platicando, nos puede ayudar de alguna u otra manera a, pues sí, entendernos también a nosotros mismos, ¿no? Y comprender entonces justamente por qué lo que ahorita decía, mire, me encantó de esta parte de que lo ves después y es como, ¿por qué hice eso? ¿O por qué lo toleré? O ay, qué pena, o ay, qué bonito. O cosas que pueden reaccionar de muchísimas formas, pero al final de cuentas puede ser incómodo desde la conciencia, no conciencia, desde una mirada más objetiva, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se me salió lo moreliana con ese pues, pero sí. Y siguiendo en esta misma línea, pensar que, por ejemplo, el amor actúa de la misma forma o en el mismo circuito de recompensa que algunas sustancias o que algunas situaciones que generen adicción podrían darnos también cierto preámbulo de situaciones posiblemente de riesgo a las cuales estar alertas. Tampoco es de tenerle miedo al amor, sino saber un poquito cómo responder o saber cómo se supone que puede, o no cómo se supone, más bien qué situaciones pueden estar pasando en nuestro cerebro, ¿no? Entonces creo que ese sería el punto como, no primordial, pero sí un punto bastante importante para lo que este video también puede ser muy funcional. Con esto que tú acabas de mencionar, me parece que es importante que veamos el amor, sí, desde lo bonito, desde lo romántico, desde eso que nosotros queremos, pero también con esa precaución que yo les mencionaba. Y aquí es donde entra todo lo que les hemos mencionado en otros videos, de para qué quiero estar con esa persona. Lo hago desde esto que tú comentabas de porque me siento tranquila, me siento estable, quiero estar con esa persona, o lo hago desde mi necesidad. Lo hago desde una parte de tal vez que me cuesta trabajo estar siempre sola, ¿no? Y por eso necesito que haya alguien a mi lado. Y que por eso el amor pues genera esos vínculos, ese apego, pero también identificar cómo es mi apego. Entonces, si notan, ahorita hablamos de un montón de áreas del cerebro, de neurotransmisores, y que llega a ser muchísimo más complejo de lo que nosotros estamos hablándolo ahorita, porque hay que recordar que somos seres, como ya lo habías mencionado, Jenny, biopsicosociales, y que no solamente va a ser la cuestión de estos neurotransmisores, sino que también van a entrar muchos otros factores como otras hormonas que al menos en las mujeres también, ¿no? El ciclo menstrual. Y por ejemplo, si estoy en una parte en una etapa ovulatoria, evidentemente voy a ver guapos a todos y tal vez sea más fácil de que me sienta atraída a otras personas, pero eso no significa que esté enamorada. Entonces es importante que yo vaya identificando el cómo me vivo yo y que con eso que tú mencionaste, Jenny, no sé qué pienses, que podamos llegar como a esa conclusión y a eso último del video. No sé si tú quieras mencionar algo más. No, creo que perfectamente con esto lo podemos ir cerrando. Esta parte de cuestionarnos y de conocernos y reconocernos siempre está presente en nuestros videos. No hay diferencia en este video. Y recordar que vamos a tener cierto seguimiento con este tema. Entonces, creo que sería todo de mi parte también. Y también para que no sea tan cansado el Sí. hecho de estar escuchando tanto, ¿no? Entonces, pues creo que de mi parte también sería todo. Entonces, como siempre lo mencionamos, que sea un video para que ustedes se empiecen a cuestionar de qué forma aman, qué es lo que, el cómo se viven, cómo se siente su cuerpo al momento de amar. Y de esa forma, ahora sí, pues dar un siguiente paso si sí quiere estar con esa persona,
si desde dónde viene, desde cuál necesidad, y que es el poder empezar a cuestionarnos un poquito más para que justamente, como tú mencionabas, Jenny, podamos empezar a construir relaciones más sanas y que a nosotros nos lleven por un camino en donde me pueda sentir más tranquila, tranquilo de estar con una persona. Y pues agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando hasta este momento. Cualquier duda, pregunta, ya saben, ahí están nuestras redes sociales o en los comentarios también nos pueden decir pues cuál es su duda y nos estaríamos viendo en un próximo video por este mismo canal. Muchísimas gracias, gracias Jenny. Claro que sí, igualmente, mire, muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar aquí. Muchas gracias a todos los que están aquí. Mucho lo. Los queremos con todo nuestro hipotálamo. Claro que sí, arriba el sistema límbico. Ándale. Bye. Bye.